Ya nos encontramos con el señor Publio Santander. Él es el presidente de APAVIT y nos va a detallar un poco sobre este tema de las estadísticas, la diferencia entre las estadísticas que maneja el ministerio y la que manejan los gremios. ¿Nos puedes dar un poco más de información sobre este problema? Sí, bueno, mira, los temas de las estadísticas que maneja el ministerio con lo que nosotros manejamos tienen algunas diferencias. Yo creo que básicamente por un tema de definiciones. Si nosotros nos acordamos de que el ministerio tiene su propia clasificación de acorde a las digamos reglas de juego que pone la OMT, ellos hablan de visitantes o viajeros, ¿no es cierto? Y hay lo que pueden ser los turistas o los excursionistas. Obviamente dentro de esto se engloba, pues, para las cifras que el ministerio da, se engloba todo lo que son los excursionistas, la gente que se denomina los frontaliers, la gente que viaja mucho en fronteras. Yo creo que el año pasado crea una diferencia sustancial la cantidad de chilenos y ecuatorianos que ingresaron al país sobre texto de algunas promociones bastante bien adecuadas, por cierto, de PROMPERÚ. Pero de ahí a que hayamos tenido un crecimiento propiamente de turistas, por lo menos a nombre de APAVIT creo que tenemos una discrepancia. Tenemos una discrepancia porque creemos que no ha habido la cantidad de turistas que se mencionan. Mincetur ha lanzado una cifra de 2.150.000 turistas para el año 2010. Entiendo que el INEI más o menos tiene una cifra de 2.800.000 turistas. Hay una diferencia que entre ellos ya hay una discrepancia que, bueno, no la podemos comprender. Pero con las cifras que el Mincetur da de 2.150.000, nosotros sí tenemos una discrepancia, puesto que creemos que la cifra tiene una diferencia de un 15% para abajo, un 20% para abajo. Pero son temas que no podemos fácilmente demostrar ni en uno ni en otro, porque nos falta lo que debería ser una cuenta satélite para determinar cifras exactas. Pero entonces el problema es la estrategia o el método que está utilizando el ministerio para obtener estas estadísticas, estas cifras. Bueno, es que en realidad el ministerio toma cifras que son reales, pero en las cifras reales está involucrando excursionistas, está involucrando a frontaliers, está involucrando a la gente de negocios, no al turista propiamente. O sea, no es que esté mintiendo, pero sí están usando las cifras que levantan número, pero que no son en el fondo las reales. Yo creo que el año pasado hemos tenido un decrecimiento en el turismo, no por culpa del ministerio, ni por una mala política del Estado, por una mala acción de PROMPERÚ. Han sido situaciones circunstanciales, ¿no es cierto? El primero, si analizamos que el 2009 ya tuvimos un decrecimiento con relación al año 2008, que no se dijo claramente, es una realidad. El año, de acuerdo a cifras que el mismo ministerio da, el año 2009, pues revisando, se puede ver claramente cómo hay una tendencia a una disminución de turistas, y eso fue producto de la crisis económica mundial, del problema del petróleo. El tema del año 2010 es consecuencia de los problemas que se generan por Machu Picchu, por también un poco los accidentes que hubieron en Nazca. Entonces son problemas que se generan en el sector y que nos dan una menor cantidad de turistas reales en el país. Ellos recogen cifras de los excursionistas, de los frontaliers, como te digo, y eso sirve para las estadísticas, pero no para lo que es el desarrollo o el crecimiento del sector propiamente. Entonces el ministerio lo que hace es, da en grandes escalas el ingreso de extranjeros para denotar una imagen de crecimiento, cuando en verdad lo que existe es una especie de crisis. Bueno, no hay una crisis generada por el país, hay una crisis que se genera circunstancialmente, y yo entiendo que hay una política de mostrar un crecimiento en cifras. El crecimiento en cifras se da, pero no el crecimiento sostenible del turismo propiamente, ¿no? Eso es un tema donde nosotros los empresarios apostamos, queremos, necesitamos, y donde PROMPERÚ está haciendo un trabajo adecuado, pero como te repito, no es problema de ellos, es un problema circunstancial por lo que pasó en Machu Picchu. Retomando esta diferencia entre las cifras del ministerio, del Mincetur y los de los gremios,
¿Cuál es el eje fundamental de ese tipo de problema? ¿Por qué está ocurriendo eso? Las diferencias de cifras, por lo que te vengo comentando. Nosotros nos basamos un poco en la cantidad de gente que llega para ir a Machu Picchu, en la cantidad de gente que ingresa al Museo del Arco Herrera, al Museo de Oro acá, la gente que va a Nazca, la gente que va a Puno. Hacemos una revisión con los presidentes regionales y más o menos hacemos cálculos estimados porque no tenemos cómo cuantificar, no tenemos los medios ni las herramientas necesarias que nos permita determinar con exactitud cuántos, pero si yo sé que mi oficina en el Cusco tiene una menor cantidad y veo que diferentes oficinas tienen menor cantidad de pasajeros, hacemos un estimado de cuánto es el porcentaje menor de turistas que han ingresado en determinadas ciudades. Eso también se puede corroborar un poco con las cifras que manejan los hoteleros. Los hoteleros tienen más o menos los espacios de ocupabilidad que han tenido, ¿no es cierto? Lo cierto es que tampoco es determinante porque aún si consultamos con ahora con la sociedad de hoteles no es total la información que se pueda tener, pues hay hoteles que no están dentro de estas asociaciones y también hay centros de hospedajes informales que no dan la información correspondiente. Entonces, como ves, es medio difícil establecer cifras exactas, pero sí se pueden sacar estimados haciendo comparaciones con datos históricos para más o menos determinar si hemos tenido un crecimiento real, si hemos tenido un desarrollo sostenible en todo caso, o si estamos contando con cifras que sirven básicamente para los números y la política de Estado. Eso significa que para mejorar la estrategia turística hay que hacer estudios más específicos. Yo lo que creo es que necesariamente el Estado debe implementar lo de las cuentas satélites. Es un tema que se ha venido trabajando hace bastante tiempo. Lamentablemente no se está incidiendo en esto. Sé que han habido presentación de cifras. He sido partícipe y asistente a algunas cifras que el Ministerio ha mostrado, pero había unas deficiencias en cuanto a la metodología de la elaboración estadística propiamente, entonces por eso es que no se están dando los resultados oficiales que deben ser. Yo creo que ahí hay que trabajarlo de manera definida para saber qué le corresponde en cantidad de visitantes y en los resultados económicos para el país. ¿En qué consiste esta propuesta que usted menciona de crear una cuenta, ¿no? ¿Está apoyada por todos los gremios? ¿Es una idea que ha recibido el apoyo en general o es una idea personal de cierto sector? No, las cuentas satélites es algo que la Canatur lo ha pedido ya hace tiempo, ahora lo ha pedido, APAVIT lo viene solicitando, somos parte, en realidad que todo el sector privado tenemos mucho interés porque las cuentas satélites van a demostrarnos con realidad cuántos turistas ingresan al país, cuánto gasta el turista normalmente, cuánto genera en el movimiento económico la actividad turística a nivel nacional, porque hay que acordarse que el turismo es una actividad transversal que llega a tocar diferentes áreas y entonces la cuenta satélite va a poder determinar exactamente cuánto se mueve de dinero por este rubro y cuán importante significa para las arcas del Estado. Eso es totalmente importante. Pero es un tipo de fiscalización entonces. No es un tipo de fiscalización, es un tipo de dato estadístico que va a servir más bien para la planificación. No fiscaliza, digamos, al sector privado, no fiscaliza al Estado, sino que más bien es un análisis, es un estudio de los resultados y cómo debemos trabajar para mejorar esos resultados. Entonces, si esta propuesta ha recibido un amplio apoyo del sector privado y es una propuesta que en sí lo que busca es desarrollar al turismo a nivel nacional, ¿por qué el gobierno aún no lo ha aplicado? ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el MINCETUR todavía se ve como que decide no aplicar esta estrategia? Bueno, no, sí la están aplicando, pero como te digo, no han tenido aparentemente los resultados que ellos esperaban de los análisis que han estado haciendo. Entiendo o percibo simplemente que han habido algunas deficiencias técnicas en el análisis de las cuentas. Entonces esto lo tienen que mejorar para finalmente establecer. Ahora las cuentas satélites que ellos han venido desarrollando ya es de muchos años atrás,
Cuando nosotros hemos sido partícipes de esta información, nos estaban mostrando las cuentas de satélites del año 2002, del año 2000, entonces tenemos un retraso de 9, 10 años en la información esta. Creo que se tiene que buscar una metodología mucho más sencilla, más práctica y más real. Me parece que hay estudios en otras partes del mundo o empresas que puedan desarrollarlo mucho más acordes a nuestras necesidades. El Ministerio ha desarrollado su estrategia basándose en las cifras que esta entidad maneja, ¿no? Pero entonces, si las cifras son distintas a las de los gremios, ¿el Ministerio acaso en algún momento para desarrollar su estrategia turística ha consultado a los gremios? ¿O simplemente armó la estrategia y ya vez armada les ha presentado como que para que tengan entendido lo que se va a hacer? Bueno, por lo general el Ministerio nos invita ya a subirnos al coche, no nos invita a armar el coche. Y yo creo que el sector privado tiene que ser parte de la planificación desde un comienzo, ¿no? Desde que decimos qué tipo de llantas va a usar el bus, qué tipo de asientos va a tener, debemos ser nosotros parte de ello. Es cierto que participamos en algunas reuniones para coordinar parte de la planificación, pero por lo general recibimos la información y no nos queda otra que decir, bueno, está bien, porque no hemos hecho otros planteamientos. Caso contrario es un poco ahora con PROMPERÚ, que estamos tratando de trabajar un poco más de la mano. Estamos tratando de determinar un poco mejor cuáles son las prioridades dentro de lo que va a ser la promoción del turismo, pero creo que están faltando de todas maneras algunas coordinaciones para una mejor conclusión de lo que ellos y nosotros pretendemos. En las cifras no hay una diferenciación clara entre lo que es excursionista y turista, o sea, o la persona que viene acá a realizar actividades turísticas y actividades de negocios. Entonces, ¿cree usted que para hacer un estudio más específico requeriría también una entidad mucho más específica, o sea, un ministerio netamente abocado al turismo? Definitivamente sí. Yo creo que un Ministerio de Turismo va a permitir que podamos tener mejores resultados en cuanto a cifras, en cuanto a planificación, en cuanto a estrategia a desarrollar para lo que puede ser el crecimiento del país. En la actualidad tenemos un viceministro que tiene el empeño de sacar las cosas adelante, pero igual él va a ser tratado como viceministro y no como ministro. Los rangos de los ministros pues están por encima de él, querramos o no, a pesar de que pueda él tener la mejor voluntad, posiblemente le vayan a dar una segunda prioridad y no la primera cuando trata el mismo ministro para determinados temas. Y entonces, ya para concluir la entrevista, ¿cuál es la solución a corto y largo plazo? ¿Cuál es el primer paso que se debe dar para desarrollar una buena estrategia y para solucionar este problema de las estadísticas? Lo primero que se debe solucionar es tener el desarrollo de las cuentas satélites. Eso se tiene que hacer sí o sí. Lo segundo es definitivamente la creación de un Ministerio de Turismo para que el Ministerio pueda ser responsable de estas cuentas satélites y que pueda trabajar mejor coordinadamente con el sector privado para lograr los objetivos de la actividad turística en el país. Listo, muchas gracias.